Vamos con la unidad 2. Aquí vamos a ver el modelo entidad-relación. Vamos a ver todos sus aspectos teóricos, sus conceptos, sus características y sus restricciones. Vemos prácticamente el entidad-relación básico y el entidad-relación extendido. ¿Ok? Vamos con la introducción. Como sabemos, es un modelo de datos y pertenece a la categoría de alto nivel o conceptual, porque nos va a proveer conceptos muy sencillos para poder armar la estructura de nuestra base de datos. ¿Ok? Aproximadamente en 1976, Peter Chen, este nombre no se les debe de olvidar, Peter Chen, es el que propone un artículo. El artículo se llamó El modelo entidad-relación hacia una vista unificada de la exportación de datos, ACM, transacciones a sistemas de base de datos. En ese entonces ya existían los sistemas gestores de base de datos, pero utilizaban un modelo jerárquico, un modelo de red. Él consideraba que era complicado poder hacer la estructura de la base de datos, digamos que bajo estos modelos y llevarlos al sistema gestor. Él decía que quería algo mucho más sencillo para que los usuarios o para que toda persona pudiera entender cómo estaba la estructura de nuestra base de datos, pero de una forma muy sencilla. Entonces, él aproximadamente en este año propone ese artículo y bueno, se acepta y bueno, hoy en día es uno de los modelos que más se utiliza para poder armar una primera vista de nuestra base de datos. Él dice que el modelo entidad-relación puede ser utilizado como una base de datos, como una base para una vista unificada de los datos, tratando de adoptar el enfoque más natural del mundo real y que solo basta tener dos conceptos muy claros, lo que son las entidades y las relaciones. Como les decía, es el modelo que ha tenido más difusión e importancia en el ámbito de las bases de datos. Y es el que utilizan la mayoría de las herramientas Case para el diseño de las bases de datos. ¿Conocen qué es una herramienta Case? ¿No? ¿Quién sí conoce o quién ha escuchado hablar de herramientas Case? Se lo debo, maestra. En español, el acrónimo Case se refiere a ingeniería de software asistida por computadora. Cuando empezaron a surgir, tenían la finalidad de podernos hacer las actividades mucho más sencillas, más fáciles. Un ejemplo de la primera herramienta que surgió es el procesador de texto. Ustedes pueden hacer sus apuntes en una libreta. Utilizan el bolígrafo. Cuando ustedes se equivocan, ¿qué es lo que hacen? Lo borramos. Si tienen corrector, le ponen corrector y se ve la marca. Si no, agarran y lo tachan o agarran y ponen ahí nada más una X y siguen escribiendo, o en el peor de los casos arrancan una hoja y continúan en otra para que no se vea el error, ¿no? Pero al final se llevan un tiempo. Es más tardado hacer apuntes a mano. En el procesador de texto, ustedes hacen un escrito. Si cometen un error, fácilmente lo pueden corregir. Y no se nota ese error que ustedes cometieron. Los procesadores de texto ya evolucionaron al grado de que ustedes ya pueden agregar imágenes, pueden agregar distintos estilos al tipo de letra, distintos tamaños, diferentes colores. Entonces, hacer un escrito ya con estos procesadores
pues es mucho más sencillo. Les facilita hacer estos escritos. El Paint, por ejemplo, también fue considerada una herramienta Case, porque les permitía hacer dibujos mucho más sencillos. No es lo mismo hacer un dibujo a mano que hacerlo, por ejemplo, con este tipo de herramientas. Les puede ahorrar mucho tiempo. Pero hoy en día, las herramientas Case lo que pretenden es que nos apoyen en una fase del ciclo de vida, en dos, y hay herramientas que les ayudan hasta 3 fases del ciclo de vida. Las herramientas Case deben de adaptar métodos o técnicas para poder decir que se puede hacer un trabajo correcto. De lo contrario, no se puede decir. Ya ahorita el procesador de texto como tal no se considera una herramienta Case porque no implementa algún método o alguna técnica para decir que los escritos están correctos, son válidos. Ya por lo mismo de que han mejorado los software, pues han cambiado las definiciones o consideraciones de este tipo de herramientas. Entonces, en el área de base de datos, también tenemos herramientas que nos ayudan al desarrollo de las bases de datos. Nos pueden ayudar en una fase tan solo para poder hacer más fácil los diagramas, o por qué no, que nos pueda ayudar al menos a 3 de las fases del desarrollo de nuestras bases de datos. Tengo, por ejemplo, ese sí lo han escuchado, el Workbench. Esta es una herramienta Case, porque nos va a permitir hacer el diseño conceptual de mi base de datos. A partir de él, poder hacer mi diseño lógico y, ¿por qué no?, el diseño físico de mi base de datos. Armar la estructura con sentencias SQL. Y todavía va más allá, porque a partir de esta sentencia yo las puedo ejecutar en el sistema gestor de base de datos para que ya haga como tal mi base de datos. Me está ahorrando mucho tiempo, me está ahorrando esfuerzo. Este es un ejemplo, pero este es de MySQL. Tenemos otra herramienta, no sé si la han escuchado, Erwin. El único problema que tiene Erwin es que es para sistema operativo Windows. Es una herramienta muy buena. La mayoría de las empresas lo utilizan para justo el diseño de las bases de datos. ¿Por qué? Porque esta herramienta en particular utiliza mucho más manejadores que el Workbench, ya manejadores a nivel empresarial. Y es todavía mucho más sencillo. Workbench, si bien ocupa el modelo entidad-relación, pero está basado en unas técnicas de diagramación, y lo vamos a ver. Él tiene su propia técnica de diagramar, lo que es la estructura de la base de datos. Ocupa también orientado a objetos y ocupa una que se llama IDEF. Erwin ocupa IDEF, es la única que ocupa porque dice que es mucho más sencilla de armar la estructura. Vamos a ver esas representaciones. Pero ahorita vamos a ver la que propone Peter Chen. Y hay otras herramientas Case para base de datos. Por lo regular ya los manejadores tienen su propia herramienta para hacer más fácil los diagramas o la estructura de la base de datos. Y a nivel software, pues tenemos muchas otras herramientas. No sé si conozcan, por ejemplo, el clásico, el Rational UML, que es de IBM. ¿Lo han escuchado? No. Por ejemplo, esa herramienta nos ayuda a 3 fases del ciclo de vida, lo que es la fase de análisis, diseño y desarrollo. Porque nos provee
todo un conjunto de diagramas para poder plasmar justo el análisis, el diseño. Ellos ocupan el UML, como su nombre lo dice, ¿no? Rational UML. Pero además está soportada por algunos otros métodos, esas técnicas, que puede ser la de Bush, Rumbao. Ajá. Entonces, esa es muy buena, les permite hacer diagramas para el análisis, a partir de ello poder hacer los diagramas correspondientes al diseño, y de lo que ustedes hagan en el diseño, prácticamente les está armando el esqueleto de su sistema. Ya hacen el código de esas, de las clases que va a conformar su sistema. Entonces está abarcando 3 fases del ciclo de vida, y además les está ayudando también a generar la documentación. Ajá. Aunque sea básica, necesitan el esfuerzo humano. No hay una herramienta que les ayude al 100% del desarrollo. Necesita el esfuerzo humano, pero al menos ya les está permitiendo avanzar en esa fase. Hay otra herramienta también muy buena que se utiliza para armar prototipos. Inclusive para base de datos, si ustedes ponen una base de datos así con una sola tabla, ahí ponen todos los datos que van a manejar, que van a guardar en la base. La herramienta se las normaliza hasta la tercera forma normal. Está padre, pero sí es pesadita. No sé si conozcan una herramienta que se llame GeneXus. ¿No lo han escuchado? Bueno, esa es una herramienta que les permite armar rapidísimo prototipos software en aproximadamente unas 4 horas. Pueden hacer el análisis, el diseño, el desarrollo de su sistema. Es una herramienta súper completa porque les digo, incluye también la base de datos y también normalizada. Maneja diferentes lenguajes de programación en donde ustedes ya pueden tener todo lo que necesitan en cuanto a código para su sistema, ¿no? Es muy completa esa herramienta, pero sí es pesado. Entonces, esas son las herramientas Case. Hoy en día hay muchas herramientas Case, tan solo también se consideran las que les permiten crear entornos virtuales. Facilitan la creación de lo que es el entorno virtual sin tener que programar como tal en el lenguaje en 3 dimensiones. Eso está también padre. Y hay muchos editores 3D Studio, por ejemplo. ¿Ok? Entonces ustedes van a hacer de tarea, me van a investigar 10 herramientas Case para base de datos. Para base de datos. Sí. Ajá, la voy a subir. Ya no cuenta Erwin, ya no cuenta Workbench. ¿Ok? Ustedes van a poner el nombre de la herramienta, qué es lo que hace, en qué fases del desarrollo de base de datos me ayuda. ¿Ok? Si me ayuda solo a una, por ejemplo, esta lo vamos a considerar como una herramienta que hice. Tan solo para ayudarme a una sola fase de las bases de datos. Ah, el Erwin y el Workbench. Aquí les voy a enseñar una herramienta que vamos a utilizar porque al menos, bien, por ejemplo, conocen la herramienta de Draw. No. ¿No conocen esta herramienta?
Ah, entendí drop. Draw, es Draw. Sí la conocen, ¿no? Es una de Google. Y esa Sí, también se considera una herramienta case. Ajá. Porque ya nos provee la simbología necesaria para determinados diagramas. Aquí se encuentran los que son de entidad-relación. Y estas ocupan técnicas de diagramación de diferente tipo, desde la orientada a objetos hasta la que es la estándar, que vamos a manejar, está en estándar, ¿no? Para poder armar el diagrama entidad-relación, ¿no? Para que no lo hagan a manito. Tengo la simbología para armar diagramas UML, al menos está soportada por una técnica, ¿no? Conocen el vicio. ¿Conocen Microsoft Visio? ¿No? No, ¿No conocen el Visio? Bueno, también es una herramienta de Microsoft, como su nombre le indica, y también es una herramienta que es, pero solamente te va a servir para una fase, porque te ayuda a facilitar la creación de los diagramas. Ya también trae un conjunto de simbología para hacer diferentes tipos de diagrama. Y también trae para entidad-relación, para diagramas UML. ¿No? Quienes tengan el Office completo, ahí debe de venir. ¿No? Bueno, entonces, esa es su tarea. Entonces, como mencionamos, los elementos del modelo entidad-relación son principalmente dos. La entidad, la relación, pero nosotros agregamos los atributos. ¿Por qué? Porque estas nos van a permitir describir a estos dos elementos. Sin esta, no va a ser necesario poderlos describir. Entonces, aumentamos este concepto. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. La entidad me dice que es cualquier objeto real o abstracto que existe en la realidad y acerca del cual queremos almacenar datos en la base de datos. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la definición, tenemos que hay objetos reales y objetos abstractos. Reales porque los podemos ver, los podemos tocar. Abstractos no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero sabemos que está ahí. Ajá. Entonces, si yo estoy en un contexto, por ejemplo, escolar, estoy armando una base de datos para un sistema escolar, yo quiero conocer cuáles son los objetos reales, cuáles serían esas entidades, cuáles son las que me interesan guardar en la base de datos. Sería, por ejemplo, el alumno, porque lo puedo ver, lo puedo tocar, el profesor, por ejemplo, necesito conocer las aulas, los salones, los podemos ver, los podemos tocar, tienen existencia. ¿Cuáles son objetos abstractos dentro de este contexto? Que sabemos que están ahí, pero como tal no las podemos tocar. Las calificaciones. Sí, podría ser, pero este sería más bien como un atributo, es una característica que describe a un objeto. Si nosotros recordamos el ejemplo que hemos estado manejando, yo tengo, por ejemplo, mi objeto alumno, mi objeto asignatura, tenía yo por ahí un objeto alumno asignatura, y ahí, en ese objeto, tenía calificación. Es decir, esta es una propiedad que describe alumno asignatura. Propio, así como
un objeto no es abstracto, lo que acabo de mencionar, la asignatura. La asignatura sabemos que está ahí, pero no la podemos tocar, no la podemos ver. La propia clase es abstracta. Inclusive también podemos poner ahí nuestro horario. Es abstracto. En un inicio no lo conocemos. No lo conocemos, no lo tocamos, no lo vemos, sino hasta después. ¿Ok? Si yo estoy en un contexto para una organización, una empresa, ¿cuáles serían los objetos reales? Ah, bueno, el empleado, por ejemplo, los jefes, los propios departamentos o áreas que la forman. ¿Cuáles serían objetos abstractos? ¿Cuáles se les ocurre? Despierten. No. Objetos, objetos. La mesa es un objeto. La silla es un objeto. Un sofá. La oficina. Ajá, pero ese sería real. Las oficinas. No serían abstractas. Algo abstracto podría ser un orden. ¿Un orden? ¿Sobre qué? Es que, por ejemplo, teniendo en cuenta que pueden ser clases y horarios, podría ser un orden temporal para el horario, un orden tal vez de dificultad para las clases, y asignatura puede ser también un orden temporal porque tenemos que ponerlas de cierta manera que no se contradigan a sí mismas. No, pero estamos hablando ya de en un contexto para una empresa, ya no dentro de un contexto escolar. Me dice en la definición, una entidad va a ser un objeto que existe en la realidad y del cual nosotros queremos almacenar datos en la base de datos. El mundo real está llena de objetos. Como tal, como les decía, objetos puede ser una mesa, una silla, un sillón. Esos son objetos reales porque los podemos ver, los podemos tocar. Pero va a haber también objetos abstractos que sabemos que están, pero que no los podemos como tal ver físicamente. Pero es necesario tenerlos presentes. Entonces, aquí lo importante siempre va a ser el contexto que estemos manejando para nuestra base de datos. Yo voy a hacer una base de datos para una escuela. Entonces, en este contexto de escuela, va a haber objetos que a mí me interesen guardar en la base de datos. ¿Cuáles son esos objetos? Ah, pues ya mencionamos que necesitamos al profesor, al alumno, posiblemente a los administradores,
Ujú. Los salones o las aulas. Necesitamos las asignaturas. Necesitamos la clase como tal, el horario. Estos son objetos en ese contexto. Cada uno de estos objetos va a tener características que lo describen. ¿Qué describe al profesor? ¿Qué describe al alumno? ¿Qué describe al administrador? ¿Qué describe al salón? ¿Qué describe la asignatura? ¿Qué describe a la clase? ¿Qué describe al horario? Uh-huh. Yo puedo poner reglas. Para mí, un profesor va a ser aquella persona que tenga mayor de 22 años. Uh-huh. Para mi alumno, yo quiero que tenga un rango de edad entre los 18 y los 25 años. Uh-huh. Para los administradores, yo solamente quiero que sean del sexo masculino. Uh-huh. Esas son reglas. Esas ya después las vamos a ver. Uh-huh. Pero dentro de este conjunto de objetos hay reales y hay abstractos. Como les mencionaba, los reales son que los puedo ver, los puedo tocar. ¿Cuáles los puedo ver? Pues puedo ver al profesor, puedo ver al alumno, puedo ver a los administradores, puedo ver a los salones. Pero ¿qué no puedo ver y sé que están ahí? La asignatura. ¿Ustedes pueden tocar la asignatura? ¿Pueden tocar o No. ver la asignatura base de datos? No, no la pueden tocar ni la pueden ver, pero sabemos que está ahí la asignatura base de datos. Al igual esta clase, estamos tomando la clase, ¿no? Pero ustedes la pueden tocar, no, la pueden ver, no, pero sabemos que está aquí, que tiene existencia. El horario resulta algo similar. Al inicio ustedes no saben que existe, no lo pueden ver, no lo pueden tocar hasta que posteriormente lo van armando y entonces ya pueden ver su horario, pero se considera un objeto abstracto. ¿Ok? Entonces, si yo estoy en una empresa, ustedes tienen una empresa. Para esa empresa, de cualquier giro, necesitan una base de datos. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles serían los objetos que a ustedes les interesaría guardar en esa base de datos? ¿Cuáles son los objetos que les interesaría guardar en la base de datos si ustedes tienen una empresa? Yo, Empleados. Ajá, Vane, empleados. el identificador de cada empleado, ¿El qué, su perdón? trabajo. Perdón, objeto real, ¿no? El objeto, un objeto cualquiera. Su identificador. No, porque esa es una propiedad de empleado, algo que describa empleado. Yo quiero un objeto. No estoy pidiendo qué describe a una mesa, qué describe a un sofá, qué describe a una silla. No, solamente el objeto en términos generales. Ok. ¿Sería su horario o jornada laboral? Bueno, su horario, ok, es su jornada laboral. ¿Cuál otro? ¿Su sueldo? Su sueldo, pero su sueldo, bueno, vamos a ponerle el sueldo, ok, como un objeto. Uh-huh. ¿Qué más?
Ustedes son dueños de una empresa y necesitan armar una base de datos para cualquier fin. ¿Qué es lo que les interesaría guardar? Su domicilio, ¿cómo podría decir eso? ¿Datos? Ajá, pero yo quiero objetos, no quiero datos que describen al objeto. Porque, ¿qué describe a un empleado? Lo que me decía Karel, su identificador, su nombre, su dirección, su teléfono, qué sé yo. Su fecha de incorporación. Pero esos son datos que describen empleado. ¿Qué es lo que describe al horario? ¿Puesto, supuesto? O también. También lo que yo puedo tener, posiblemente, es como tal el objeto puesto, donde yo puedo tener N puestos en mi empresa. Los empleados que pertenezcan a mi empresa van a tener algún puesto de los que yo esté estipulando ahí. Podría ser. Habíamos dicho las áreas o los departamentos que está conformada su empresa, el área de mercadotecnia, de recursos humanos, el de ventas, el de marketing. Podemos tener los informes o los reportes. ¿Cuáles son objetos reales? Pues el empleado porque lo pueden ver. Las áreas porque... El informe también sería algo real, ¿no? No, el informe es algo abstracto, porque al igual que el horario, tú no lo puedes ver y tocar al inicio. Después lo puedes generar y lo vas a poder tocar. Pero en un inicio no lo puedes ver o tener. Por eso es un objeto abstracto. Los departamentos o las áreas también es un objeto real, porque sabemos que están ahí el área de recursos humanos, el área de marketing, el área de ventas, de compras. ¿Sí me explico? Más o menos. O sea, ahorita estamos solamente en objetos. Ustedes tienen, por ejemplo, como objeto un escritorio, una mesa. Ese es el objeto. ¿Cuáles son las características que describen a esa mesa? Pues cuánto tiene de ancho, cuánto tiene de profundidad, cuánto tiene de altura, el material del cual está hecho. Pero esas son propiedades que describen al objeto. A mí lo que me interesan son los objetos como tal. Luego tenemos el sueldo, que nos había dicho Jessica. ¿Es abstracto o es real? ¿Real? No, porque no lo puedes tocar, no lo puedes ver. En eso vas a calcular el salario de tu empleado, que después igual lo vas a tener. Es abstracto. El puesto. Si yo tengo el puesto de vendedor, de obrero, el puesto de gerente, el puesto de director, ¿es abstracto o es real? El puesto, pues tampoco se puede tocar. Entonces, abstracto.
Abstracto o real, los demás. ¿Abstracto? Ya van 2. Los demás. Abstracto. Sí, es abstracto el puesto. ¿Ok? Entonces, pero es necesario porque yo necesito, como les decías, conocer a mis empleados qué puesto tienen dentro de la empresa. Esos son los objetos y son los que me interesa guardar en la base de datos. ¿Ok? Entonces, a esos objetos nosotros los vamos a considerar como entidades. Ujú. Aquí viene un poquito la complejidad. Dentro del concepto de entidad hay que tomar en cuenta la abstracción de clasificación, en donde debo de distinguir entre un tipo de entidad y una entidad. Se va a convertir en un tipo de entidad cuando ya se tenga una estructura que describe a un conjunto de entidades. Y una entidad va a ser un ejemplar de un tipo de entidad. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo mi entidad alumno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora sí, ¿qué características definen a mi alumno? Su número Su de... edad, Su número de boleta, su nombre, su fecha de nacimiento, ¿Sería su sexo? su edad, ok, el sexo, datos más, datos menos. Cuando este objeto, cuando esta entidad, ya le estoy poniendo qué es lo que la define como tal, ya estoy armando su estructura. Por lo tanto, esta se convierte en un tipo de entidad. ¿Ok? Yo puedo tener ya valores dentro de esta entidad. La boleta 1, cuyo nombre de mi alumno es Karen, su fecha de nacimiento es el primero del 2000, que tiene 21 años, sexo masculino. Tengo el alumno con boleta 2, que se llama Jessica, cuya fecha de nacimiento es el 10 de enero del 2000 y es femenino. Tengo mi alumno 3, que se llama Miguel, fecha de nacimiento el 20 de enero del 2000, tiene 21 años y es masculino. Cuando ya le pongo valores, cuando yo ya tengo un conjunto de valores que corresponde justo a un elemento de un objeto, a esto se le conoce como ejemplar. Es decir, es una entidad del tipo de entidad alumno. Por lo tanto, un tipo de entidad puede tener un conjunto de entidades. ¿Ok? Sí. Entonces, a eso se refiere con que pongamos atención a la clasificación de acuerdo a la abstracción. Esta es mi entidad.
Cuando yo ya le pongo que la define, en ese momento se convierte en un tipo de entidad. Cuando pongo valores, cuando ya tengo un conjunto de valores que corresponden a cada una de esas características que describen a alumno, entonces ya tengo entidades. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Existen dos categorías de tipo de entidad. ¿Qué pasó, Miguel? Ok. Hay dos tipos de entidades. Las entidades fuertes y las entidades débiles. Las entidades fuertes es cuando los ejemplares tienen existencia por sí solos. No depende de nadie más para poder existir. Y su representación gráfica es un rectángulo en donde en la parte de adentro tiene el nombre de la entidad en mayúsculas y en singular. Muchos tenemos la manía de ponerlos en plural. No, debe de ser en singular. Tengo entidad débil, en donde para que exista un ejemplar necesita que haya otro ejemplar de otro tipo de entidad. Por lo tanto, no tienen existencia propia. ¿Ok? Y la representación gráfica es doble rectángulo. E igual, adentro de ese rectángulo debemos de poner el nombre de la entidad en singular. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Vamos a ver unos ejemplos. Dentro de una empresa, una entidad, un tipo de entidad fuerte va a ser los empleados, porque son objetos que le interesan directamente a la empresa tener. Tienen existencia por sí sola, no necesita haber algo más para que estos empleados existan. Por eso es una entidad fuerte. Pero dentro de la empresa, como tiene u ofrece ciertas prestaciones a la familia de mis empleados, ¿no? Pues a lo mejor ofrezco el seguro médico, el IMSS, el ISSSTE. Puedo ofrecerles becas a los hijos. Justo yo necesito conocer cuáles son los familiares de mis empleados, porque otorgo esas prestaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo necesito tener guardados esos familiares de esos empleados. Yo puedo tener al empleado A, al empleado B, al empleado C. Tengo al familiar 1, al familiar 2, al familiar 3, al familiar 4, para que lo podamos ver más sencillo. Para que exista este familiar 1, necesita que alguno de mis empleados se haga responsable de él. Si ninguno de estos empleados se hace responsable de él, entonces no tendría razón de estar ese empleado, ese familiar del empleado, porque a mi empresa no le interesan los familiares de las personas, de todas las personas, solamente de mis empleados.
Ajá. Por eso, si tengo aquí familiares, es porque uno de estos empleados es responsable de él. Ujú. Si no, no tiene por qué estar ahí. A eso se refiere cuando tengo tipos de entidad débil y tipos de entidad fuerte. Mi empleado es fuerte porque no necesita de nadie más para que pueda existir. A la empresa necesita conocer esos empleados, por eso tienen existencia propia. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ese sería uno de nuestros primeros ejemplos. Otro ejemplo. Ustedes, por ejemplo, en un contexto de biblioteca. A ellos les interesa conocer cuáles son los libros que se están manejando, ¿cierto o no? Sí. Entonces, los libros como tal tienen existencia propia. Es un tipo de entidad fuerte, el libro. Pregunta. Ahí al lado de su escritorio, de su mesa o en su recámara, ¿tienen libros? Sí, Sí. ¿Realmente es un libro? Sí. ¿Sí? Es uno de ¿Realmente sí programación. es un libro? ¿Es una qué? Es uno de ¿Es una programación. qué? Ah, es uno de programación, ok. Pues realmente no es cierto, no tienen un libro. El libro es el texto original que da pie a que nosotros tengamos esos ejemplares de libros. A la biblioteca sí necesita conocer los datos del libro. Pero la biblioteca no tiene el libro como tal. La biblioteca tiene ejemplares de libro. ¿Cuántos ejemplares? Pues tiene N, ¿no? Para que pueda existir ese ejemplar, tiene que existir ese libro. De lo contrario, no es posible tener ese ejemplar. Ahí está más claro la dependencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, seguro los demás. Sí. Otro ejemplar también. Cuando necesitamos por algún motivo ir a retirar dinero a ventanilla, ¿a dónde vamos? ¿Al banco como tal? Pues sí, sería la sucursal, ¿no? Para ventanilla. Exacto. Ajá. Si yo tengo un contexto bancario, yo necesito conocer cuáles bancos estoy manejando. Si es Banamex, si es HSBC, si es Santander o qué sé yo. Pero, yo necesito conocer qué sucursales tiene cada uno de los bancos. Para que exista sucursal, necesita haber un banco que se haga cargo de esa sucursal.
De lo contrario, no se considera una sucursal. Nosotros no vamos al banco como tal, no vamos al corporativo. Nosotros vamos a una sucursal bancaria, una sucursal que depende de un banco. ¿Ok? Entonces, sucursal viene siendo una entidad débil. ¿Ok? Sí, no, díganme algo, no se duerman. Y un último ejemplo, si yo estoy en un contexto para una veterinaria, voy a hacer un sistema para una veterinaria. Necesita una base de datos. Necesita conocer quiénes son sus clientes. Los clientes tienen existencia propia. No necesita de nadie para poder existir. Pero la veterinaria ofrece pues servicio médico, ¿no? Como tal. ¿Atiende a quién? Los veterinarios. A los animalitos. A los animalitos, exacto. ¿A cualquier animal? No, No, ok. ¿A cuáles? pues sí, es así como, no sé, un veterinario que vemos aquí por nuestras casas o así, sería como a los perros, gatos y así. Ok. Al final atiende a los animalitos, supongamos que atiende a cualquier tipo de género de animal. Ajá, perro, gato, aves, ajá, no importa. Pero la pregunta es, ¿atiende a cualquier animalito? O sea, inclusive los que están en la calle los atiende, los que van pasando por ahí los atiende. No solamente pues los que tienen un dueño. Exacto, solo aquellos que llevan mis clientes. Ajá. Esos animalitos se les conoce como una mascota, ¿no? Entonces va a atender a las mascotas de mis clientes. Para que exista la mascota o para que atienda la mascota, necesita que exista el cliente. De lo contrario, no puede existir esa mascota. ¿Mande? Ah, ok, gracias, Miguel. Ahorita terminamos. ¿Sí estamos de acuerdo? Vale. Por lo tanto, nos dice que todo tipo de entidad debe de cumplir estas 3 reglas. La primera, que deben de tener existencia propia. La segunda nos dice que cada ejemplar de un tipo de entidad debe poder distinguirse de las demás. Cuando yo tengo un objeto, dentro de las características que la describen, yo debo de tener una característica en particular que permita distinguir a cada ejemplar dentro de esa entidad, dentro de ese tipo de entidad. En nuestro caso, nosotros pusimos el número de boleta y yo sé que son únicos para cada uno de mis alumnos y que de esa forma puedo distinguir a cada ejemplar. ¿Ok? Y me dice, todos los ejemplares de un tipo de entidad deben de tener las mismas propiedades. A ver, espérenme. Quería terminar, a ver si me da tiempo de terminar. Si terminamos esto, ya no nos conectamos. Pero a ver. Si no, si nos conectamos a esta. ¿Ok? Entonces, igual, todos estos ejemplares, todas estas entidades van a tener las mismas características que definen como tal
a la entidad. No puede tener menos, no puede tener más. Deben de ser las mismas. ¿Ok? Y nos vamos, si es que me responden la siguiente pregunta. ¿Es cierto que cualquier tipo de entidad cumple las 3 características? Ahí pues ya no se cumplirían las 3. Exacto. Entonces, a pesar de que una entidad debe de cumplir estas reglas, pues para las entidades débiles, en efecto, no se cumple esta primer regla. Se cumplen las 2, pero no se cumplen las 3. Y para las entidades fuertes sí se cumplen las 3. Pero si nos están hablando de entidad en general, por lo tanto, no se cumplen. Solamente se cumplen 2. ¿Ok? Ok, vamos con el segundo concepto. El segundo son o es el atributo. Y ahora sí, estas son características que describen a los tipos de entidad o a los tipos de relación. Nos dice que un ejemplar de atributo es un valor. Yo tengo por aquí a mi tipo de entidad. Bueno, tengo a mi entidad alumno. Yo quiero describir a esta entidad. Yo tengo que colocar qué características describen al alumno. Ya le puse el número de boleta, le puse el nombre, le puse la fecha de nacimiento. Estas características, cada una de ellas se le conoce como un atributo. Ahora bien, a un ejemplar de atributo me dice que es un valor. Cuando yo le pongo aquí, a ver, quiero un ejemplar del tipo de entidad alumno. Mi alumno con boleta 1, cuyo nombre es Karen y su fecha de nacimiento es el 01 del 01 del 2000. 1. Bueno, 2001. Este es un ejemplar del atributo número de boleta. Es decir, es un valor. ¿Ok? Este es otro ejemplar del atributo nombre, que es un valor, y así sucesivamente. Este es un ejemplar del atributo fecha de nacimiento. ¿Ok? A eso se refiere con este punto. Y las características o los atributos que describen a los tipos de entidad, pues tenemos diferentes tipos de atributo. Tenemos los atributos simples que se consideran también como monovalor, solamente admiten un valor. Y se van a representar como una elipse y adentro de la elipse viene el nombre del atributo. Ejemplos de atributo simple, pues podría ser el número de boleta. Es un atributo simple, monovalor. Solamente tiene un solo valor. Es atómico, indivisible. ¿Ok? Si yo tuviese aquí, habíamos puesto sexo, también este es un atributo simple, monovalor, solo admite
un solo valor. O es femenino o es masculino, no hay más. ¿Ok? Tengo atributos compuestos, como su nombre lo indica. A partir de atributos simples lo van a formar. Su representación gráfica va a ser una elipse, cuyo nombre del atributo va a ser el principal, y todos los atributos que lo forman, que serían atributos simples, van como ramificaciones. Entonces, un atributo compuesto podría ser el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre se conforma del nombre de pila, el segundo nombre posiblemente, el apellido paterno, el apellido materno. Podría ser la dirección. La dirección también se puede componer de otros atributos simples, como podría ser el nombre de la calle, el número exterior, el número interior, el código postal, la colonia, la ciudad, el estado, el país, por ejemplo. La fecha de nacimiento también se puede considerar como un atributo compuesto. ¿Por qué? ¿De qué atributo se compone la fecha de nacimiento? Día, mes y año. Exacto, del día, del mes y del año. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No, También el sexo se puede dividir entre hombre y mujer. no. Y ahorita, ¿ah, no? No se puede dividir. Un sexo solamente es monovalor. O admite hombre o admite mujer. Solamente uno, no puede admitir los dos. Compuesto es que a partir de simples lo forme. Ah, ok. Sexo no se puede formar de hombre y de mujer, ¿no? Así, no. Solamente tiene un solo valor. Sí. Ujú. Luego tenemos atributos multivalor y como su nombre lo indica, puede tomar varios valores y se va a representar con doble elipse. ¿Qué puede tomar más de un valor? Por ejemplo, el número telefónico. Este puede ser atributo multivalor. Bueno, doble elipse bonito. ¿Por qué? Porque puedo tener el número telefónico de casa, el número telefónico de los abuelos, el número telefónico de mi trabajo, el número telefónico, por ejemplo, el mío, el particular. Tengo 4 posibles números telefónicos. Habrá quienes tengan 2, habrá quienes tengan 5 o quienes tengan 3, pero pueden tener más de un valor. Otro ejemplo, el correo electrónico. ¿Cuántos correos electrónicos pueden tener? Dos, tres. Varios. Pueden tener varios. Exacto. No nada más tienen uno. Tienen el de la escuela. Tienen el de los amigos, posiblemente de nivel medio superior. Tienen otro correo que los de la secundaria, supongamos, ¿no? Si trabajan, tienen ese correo laboral. Tendrían 4 correos.
Ujú. Entonces puede admitir varios valores ese atributo. Ujú. Si yo estoy manejando, por ejemplo, el color de una prenda de ropa, por ejemplo, ujú, este también podría ser un atributo multivalor. ¿Por qué? Porque una prenda de ropa a veces no solo es de un solo color. A lo mejor es gris con azul, negro con blanco, rojo con negro, o negro con verde y amarillo. Puede estar formada por otros 3 colores, puede admitir más de un valor. ¿Ok? ¿Sí o no, chicos? Díganme. Sí, Luego tenemos los atributos derivados, como su nombre lo indica, surgen a partir de atributos simples y que posiblemente estos se llevan a procesamiento y nos están originando este atributo. Ajá. El atributo derivado va entre elipses, entre una elipse pero punteada, adentro va el nombre. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos posiblemente la edad. Puede ser que yo no pida como tal la edad. La edad se va a calcular a partir de qué? Pues del atributo fecha de nacimiento. Este se va a someter a procesamiento. Voy a hacer una diferencia entre la fecha actual y la fecha de nacimiento para poder conocer la edad. Este sería un atributo derivado. Por eso iría entre una elipse punteada. Uh-huh. Otro ejemplo de atributo derivado podría ser el salario de un empleado. Para que yo tenga ese salario del empleado, necesito someter a procesamiento otros datos, posiblemente los días que laboró, las horas que laboró, cuánto se le paga al día o cuánto se le paga a la hora y poderlo calcular. Si es que quiero involucrar impuestos, pues también lo puedo meter en ese procesamiento de tal forma que me dé este atributo, este salario. Es derivado de, ¿ok? Vale. Gráficamente ya lo puedo ver aquí. Yo tengo a mi entidad alumno, es una entidad fuerte, por eso está representada con un rectángulo simple. Adentro tiene el nombre de mi objetito, el nombre de mi entidad en mayúscula, en singular. Ajá. ¿Qué describe al alumno? Ah, pues mira, describe el número de boleta. Uh-huh. Este es un atributo simple, un atributo monovalor. Tengo un atributo compuesto, que es la fecha de nacimiento. Ajá. Lo forma el día, el mes y el año. Tengo un atributo derivado que va a ser la edad. Es decir, la fecha de nacimiento se somete a procesamiento que me da origen a este atributo. Tengo un atributo multivalor que es el número telefónico porque como vimos puede tener varios números. Tengo el nombre del alumno. En el nombre del alumno solamente lo van a formar el nombre de pila, el apellido paterno y el apellido materno. Uh-huh. Y tengo como un atributo simple la dirección. Aquí, cuando vaya a guardar valor, ajá, puede ser que una persona coloque la calle y el número. Otra persona que coloca la calle, el número interior, el número exterior.
Otra persona puede poner la calle, el número exterior, el código postal, la ciudad. Por eso hay veces que sí es importante poner cuáles son los datos que formarían a este datito que es dirección, porque muchos pueden poner datos más, datos menos. Anteriormente, si en algún momento hicieron alguna compra, se han registrado en algún sitio, les pide la dirección y les dejan como 2 líneas así muy largas. Ajá. Ahí es donde ustedes pueden poner toda la descripción de su dirección. Pueden ser lo más cortito, lo más detallado que se pueda. Pero hoy en día ya los formularios son muy específicos, en donde les dice, es la dirección, sí, pero necesito fuerzas que pongas la calle, el número exterior, el número interior, el código postal. Ajá. Y ahí hasta se lo señalan con casillitas, ¿no? Porque pues el darle nada más 2 cajitas libres, pues les digo, puede ser que inclusive coloquen nada más el nombre de la calle. Entonces va a depender las necesidades de quién esté haciendo su base de datos para de lo que se necesita. Aquí en asignatura yo tengo una entidad también fuerte porque es simple rectángulo y que la define pues el número de asignatura y el nombre de la asignatura. Son atributos simples, ¿ok? Aquí nos está diciendo que debo de representar un atributo llave como si fuese un atributo simple, pero el nombre del atributo lo voy a subrayar. Y un atributo parcial va a ser igual que un simple, solamente que lo voy a subrayar con punteado. ¿Esto qué quiere decir? Las entidades fuertes van a tener siempre un atributo llave. El atributo llave va a ser un atributo o un conjunto de atributos que me permitan distinguir de manera única a cada ejemplar de mi tipo de entidad. En este caso, como tengo 2 entidades fuertes, ya puse sus atributos, yo tengo que ver cuál de ellos va a ser el atributo por el cual voy a poder distinguir a cada ejemplar de alumno. En mi caso, yo sé que alumno se puede distinguir a partir del número de boleto, por lo tanto, subrayo el atributo. Este va a ser el atributo llave, al igual que el número de asignatura. A través de este voy a poder distinguir a cada ejemplar de asignatura. Ese es el atributo llave. Las entidades débiles no tienen atributo llave. Tienen atributo parcial. Por lo tanto, se tiene que subrayar, punteado, el nombre del atributo, que va a ser el parcial. Y el parcial es muy similar al atributo llave. ¿Por qué? Porque a partir de ese atributo o ese conjunto de atributos me va a permitir distinguir de manera única a cada uno de mis ejemplares dentro de ese tipo de entidad débil. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Entonces, aquí lo vamos a dejar y los veo la próxima clase. ¿Les parece? Sí, maestra. Vayan estudiando porque se les está acumulando mucho contenido. ¿Ah? Entonces, vayan estudiando, por favor, chicos. Ok, entonces nos vemos. Que pasen bonita noche. Gracias. Maestra, una pregunta. Dime, ¿Ya había dado fecha para el examen? ya había dado fecha, Marina. Ok, gracias. Pues nada, Marina.